Pero entonces llega un momento que Iberia quiere acercarse a Boeing y se acerca en el momento adecuado. O sea, en el año 72 llegamos al aeropuerto y pone el último que salga de Seattle que apague la luz. La semana anterior, el gobierno americano había cancelado el supersónico y Boeing había echado ese fin de semana 35.000 personas. Y de repente Boeing llevaba 18 meses que no había vendido un solo avión. 18 meses. Nunca había pasado esto en la historia. Y entonces, de repente, llega Iberia y compra 32 727. Eso para Boeing fue la recuperación. Bienvenidos, señoras y señores, a este tiempo de la galería, una colección de personajes relevantes, de personajes singulares, cuya trayectoria, cuyo relato de vida nos resulta altamente significativo y provechoso. El personaje que hoy nos acompaña tiene bastantes singularidades y, desde luego, una gran relevancia. Madrileño, desde el año 1945, ha desarrollado su vida a medio camino entre España y Estados Unidos, donde actualmente reside. Ingeniero aeronáutico, empresario, persona polifacética, experimenta una gran pasión al impulsar a España, a lo español, en el país más poderoso del mundo. Desde hace unos cuantos años es cónsul honorario en el estado de Washington. Luis Fernando Esteban, bienvenido a Canal Saber. Muchas gracias. Una entrevista que es continuación de una que celebramos hace ya, pues creo que 10 años en Seattle, en tu casa, en tu hogar, en un territorio que siempre impresiona, ¿no? Una ciudad chispeante, bulliciosa, en un ecosistema altamente emprendedor del que luego hablaremos. ¿Qué representa ser cónsul honorario para ti y en qué centras tus esfuerzos como diplomático, como asistente, en este caso, del cónsul en San Francisco, que es el consulado del que dependes? Representas a España en un territorio importante en el que se dan cita algunas de las empresas más importantes del mundo. Pues mira, para mí ha sido una suerte, y siempre lo digo, estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Hay otras personas que vas por la calle y te cae una teja. Estabas no en el sitio adecuado. Y entonces, el haber estado primero como representante de Iberia en Boeing, en el gran boom de Boeing, con el 747, que entregué el primer 747 para Iberia, y ver el crecimiento de aquella ciudad, pues me enamoré de la ciudad, fui para 3 meses, 6 meses, y llevo 47 años. Pero tuve la suerte de que empecé a ayudar en el Fred Haskins Show, que cuando empezaba lo de la leucemia, donde fue Carreras hizo su fundación, creció, y en aquel momento, pues por una cuestión humanitaria, mi mujer y yo ayudábamos voluntarios en el Fred Haskins Show, y realmente era un momento que había un gran número de muertes. Y entonces yo ayudaba al consulado voluntario para las familias y todo. Entonces me hicieron consulado honorario, vicecónsul honorario. Y yo creo que fue el tercer vicecónsul honorario en todo Estados Unidos. Ahora hoy día somos 40. Entonces, el ser cónsul honorario, como dice la palabra honorario, no cobras honorarios, entonces te dedicas a ayudar a la comunidad. Esa comunidad que cuando llegué había 5 españolas casadas con militares americanos, y hoy es un orgullo porque hay más de 3.000 españoles. Entonces, el ser cónsul honorario es, te enteras de todo, te llaman todo el mundo, ayudas a todo el mundo, y es que es una maravilla, porque claro, te encuentras chicos que llegaron a Microsoft hace 20 años
y hoy es el vicepresidente corporativo de inteligencia artificial. Te encuentras con un chico que vino de becario conmigo en un programa de Boeing y hoy día es el vicepresidente de Boeing en toda Europa y Middle East. Entonces, eso es lo bonito de la posición de consumidor. Primero te enteras de todo, que eso es buenísimo. Luego, haces favores a todo el mundo. Entonces, es un placer trabajar viendo cómo España se ha desarrollado allí y me he enfocado en las tres cosas. Claro, al final, mi padrino ha sido Bill Gates padre. Era el regente de la Universidad de Washington por una serie de razones. Hablamos del padre del fundador de Microsoft. Al padre del fundador de Microsoft, que como siempre dice, lo de mi hijo fue un accidente. Pero bueno, lo que sí es verdad es que, claro, he visto el desarrollo de aquella ciudad, el desarrollo de la comunidad española, que es impresionante, pero una comunidad, pues de los 3.000 españoles que puede haber allí ahora mismo, hay 1.700 en tecnología. Entonces, es una bendición ser cónsul honorario, porque tocas todo. Antes de hablar del estado de Washington, del milagro económico que dio el estado de Washington, vamos a empezar por tu vida, por tu cronología. Decimos que naces en Madrid en el año 45, decides estudiar ingeniería aeroespacial, además en un momento, finales de los años, mediados de los años 60, finales de los años 60, que es el gran boom de la aviación comercial, ¿no? La época de Panam y de las grandes compañías aeronáuticas. ¿Por qué elegiste estudiar ingeniería aeronáutica? Y cómo bueno, pues muy sencillo, porque en mi familia eran todos médicos, en las comidas nada más que se hablaba medicina, y cuando a mí me decían, ¿y tú qué quieres ser? Dice, yo todo menos médico. Luego, segundo, quise ser arquitecto y me preparé en una academia de dibujo y me di cuenta que no sabía dibujar, ni iba a saber dibujar. Y se me ocurrió aquello de los aviones, que tenía una leyenda en aquel momento, y tú también, la misma suerte de siempre, que me ha acompañado toda la vida. Entro en aeronáuticos y en ese año que entro en aeronáuticos se crea el Plan Yeye. Plan Yeye era una nueva, en vez de 5 años de carrera, convertirlo en 4 años de carrera. Empezamos 2.400 y terminamos 14. Entonces, pero claro, en esos 14, que se quedó muchos en el camino maravillosos, mi compañero de toda la vida fue Giuseppe Borrell. Entonces yo he conocido a Giuseppe Borrell con 16 años y lo que ha desarrollado en su vida es único. Bueno, ya a los 16 años era un genio. Y además fue el momento que del 68, la promoción del 68, que lo que llamaban la revolución cultural, la revolución estudiantil. Entonces, claro, Giuseppe Borrell era el líder de la revolución, lo que llamábamos estudiantil, que luego ni revolución estudiantil ni nada. Ahora se cuenta de otra manera. Apuntaba maneras, ¿no? El señor Borrell. Manera, era increíble. O sea, la historia de Giuseppe Borrell se tiene que contar algún día porque era inteligentísimo a los 16 años. Entonces esa es la razón. Y luego se creó un programa de becarios en Iberia, también tuve la suerte de que accedí a ese programa y entré en Iberia pues con 21 años, antes de terminar la carrera. Otra situación preciosa, porque en Iberia había 11 ingenieros. Ahora puede haber 1.200 ingenieros. Entonces, vivir en esa época de pasar del DC-3 y el Conver y el Super Constellation al reactor, esa la viví. Y luego, como era joven, pues me mandaban a todos, como eran nada más que 11 ingenieros y joven, me mandaban a todos los sitios. Que abrir pluna en Uruguay, a no sé qué en Argentina, hasta que me fui a Seattle para 3 meses, 6 meses, 9 meses. Eres y llevo 47 una suerte de embajador de Iberia. Embajador de Iberia, o sea, eres resident rep. Pero claro, resident rep he sido 40 años. Entonces he visto todo el boom de la aviación, toda la porque llevé McDonnell, cuando compraron McDonnell Douglas llevaba Seattle y Long Beach. Entonces ha sido una vida de privilegio. En aquellos tiempos, además de conocer a Josep Borrell como compañero en las aulas, bueno, también conociste a otro personaje cuya amistad te ha acompañado toda tu vida, te sigue acompañando, que entenderás que no puedo dejar
de mencionar. Bienvenida a la pregunta. Hablamos de tu amistad, de tu relación con Julio Iglesias. Mira, mi amistad de relación de Iglesia viene de mis padres. O sea, ambos eran médicos. No, antes. Antes. Había una urbanización fuera de Madrid, en Carabanchel, que se llama la Urbanización de los Periodistas, que hoy sigue, donde hay nuestras 4 familias, nuestros padres, nuestros abuelos, vivían. Eran unas casas de verano. Y ahí se conocieron. Y entonces y de hecho, el padre de Julio se iba a casar la madre de Julio se iba a casar con mi tío. Entonces, esa amistad siguió toda la vida. Estudiaron juntos medicina, trabajaban juntos en Pontones, en la Seguridad Social. El padre de Julio era director de maternidad, de la maternidad de esto, era político de las Cortes Españolas. Entonces, y nosotros éramos niños y hemos crecido juntos y hemos estado toda la vida juntos. Juntos, pero no revueltos. Pero también me ha dado una situación de estar detrás de él, ver cómo se reinventaba, cómo empezaba. Ahora mismo que está grabando los 14 capítulos de Netflix, están grabando su vida, estamos recordando toda aquella época donde iba por los clubs náuticos por 100 pesetas. Entonces, ver cómo un español del barrio de Argüelles se reinventa y es el cantante latinoamericano más importante de la historia, es un placer solo verlo. Claro, te permitió vivir en primera persona, en la cercanía, esos años 80 en los que Julio Iglesias se convierte en la referencia hispana del mundo entero, ¿no? Aquellos años míticos de Las Vegas, de los conciertos multitudinarios. Mira, es lo mismo casualidades. En aquella época, el vecino de mi planta, en Princesa, 61, a la vuelta a la esquina de la calle Galileo donde él vivía, era el dueño de Discos Columbia. Entonces Julio venía con la guitarra, cuando íbamos a los guateques cantaba, y nosotros decíamos, nosotros queríamos otra cosa, no oírle a Julio. Y le conoció a la familia Toral, que eran los dueños de Disco Columbia, y le hizo el primer contrato de Julio. Y llegó un momento que tenía que saltar. Y entonces Sony hizo el contrato de irse a Estados Unidos, y fue el mismo año que yo me fui a Seattle. Entonces siempre hemos tenido vidas paralelas, hemos estado siempre juntos. Entonces es precioso ver todo aquello, ver cómo en la Olimpiada de Los Ángeles, la casa de Julio, que era la casa de Quincy Jones en Beverly Hills, era el cuartel general del Comité Olímpico Español. Entonces, verle todo, que hacía 10 conciertos en Century City durante la Olimpiada, metiendo 6.000 personas. Entonces, el haber visto o haber ido con él a la Plaza Roja o a todas las giras mundiales, pero además viéndolo a él, al personaje, es increíble. La vida de Julio Iglesias no tiene ni idea lo genio que es. Cómo te puedes reinventar, porque o te reinventas y te adaptas. Hubo un momento, mira, yo siempre ahora cuando estamos recuperando la historia lo quiero recordar. Hubo un momento que se le hizo un contrato, la Pepsi-Cola hizo un contrato a Michael Jackson. En ese momento el artista más importante en el mundo era Michael Jackson. Y a bombo y platillo se le hizo el contrato de $7 millones a Michael Jackson por publicidad. Al mes siguiente, Coca-Cola le hizo un contrato a Julio de $8 millones. Eso demuestra quién era Julio en Estados Unidos en ese momento. Bueno, pues cerramos el capítulo con Iglesias, volvemos a la aviación. Iberia, el momento en el que representas los intereses de la aerolínea estatal en Boeing, ante Boeing, uno de los, en aquel momento, el principal constructor aeronáutico del mundo. Evidentemente has percibido la evolución del impacto, de la percepción que Estados Unidos tiene de España, ¿no? Desde aquellos años 70 hasta
hasta la actualidad. ¿Cómo ha crecido y cómo ha ido evolucionando la evolución que los norteamericanos tienen de los Bueno, te voy a decir, mira, una vez más, Iberia, en su proyecto, en la época de Lini, hace el gran crecimiento. El paso realmente del... estábamos superando el DC-9, pero todo lo demás eran Caravels y entonces y el DC-8. Pero entonces llega un momento que Iberia quiere acercarse a Boeing y se acerca en el momento adecuado. O sea, en el año 72, el INI hace, por eso cuando en el año 71 vuelo con la delegación del INI, llegamos al aeropuerto y pone el último que salga de Seattle que apague la luz. La semana anterior, el gobierno americano había cancelado el supersónico y Boeing había echado ese fin de semana 35.000 personas. Entonces ya había habido una huelga en el puerto y era esa situación. Y de repente Boeing llevaba 18 meses que no había vendido un solo avión. 18 meses. Nunca había pasado esto en la historia. Y entonces de repente llega Iberia y compra 32 727. Eso para Boeing fue la recuperación. Entonces tú entras como representante de Boeing en una compañía normal y corriente. Un avión lo tienes que pedir 3 años antes, 2 años antes. Y tardan en fabricarlo 1 año, especificarlo a tu especificación y 1 año. Y entonces de repente te encuentras que llegas a España, primera vez en Boeing, a comprar 32 aviones, después de 18 meses sin ningún pedido. Para que tú te hagas idea, firmamos el contrato el 10 de diciembre. El 28 de marzo nos entregaron 3 727 hechos a nuestra medida. En 4 meses se fabricaron unos aviones porque la fábrica estaba completamente parada. Entonces, Iberia, me sigo encontrando gente que dice, usted me salvó, su familia salvó, Iberia salvó gracias a aquel gran pedido. Entrabas en las salas de ingeniería de 100 ingenieros y había un solo ingeniero trabajando para Iberia. O sea, por eso te digo que he visto todo, he sido testigo de la compra de Iberia de McDonnell Douglas, he sido testigo de toda la aviación, porque en aquel momento del 757 conocí a Pat Shanahan, 32 años, luego llegó hasta lo máximo de Boeing, le llamaban Mr. Fix, y ahora realmente ha sido 3 años y medio, por casualidades de la vida, Deputy Secretary of State y Secretary of State con Donald Trump. Y ahora en este turmol que está viviendo Boeing es la pieza clave. Entonces puede que valga Boeing, pero ahí ya ahora es presidente de Spirit, que es la compañía que hace la mayoría de los fuselajes de Boeing y parte de los Airbus. Entonces he visto, y ahora el problema que está viendo la aviación y que está subiendo todo, primero, con el COVID ha habido muchos suppliers que han desaparecido. Y luego, con el tema de las energías verdes, no se puede lanzar un avión porque no se sabe qué tipo de motor va a poder llevar y cumplir las nuevas normativas. Entonces, hay un freno grande en la aviación, primero porque han desaparecido el 30% de los suppliers, han desaparecido el 30% de los ingenieros y realmente no se ha diseñado ningún avión nuevo en casi 10 años. Pero irrumpe otro modelo de aviación, la de la corta distancia, ¿no? Los aerotaxis. Que sí, ha habido el taxi, ahora el avión eléctrico, o sea, hay todo, pero al decir, vamos a cortar los vuelos. La aviación, mira, ahora mismo no se puede volar a ningún sitio porque están todos los aviones a tope. Después del COVID la gente ha salido, tiene que viajar. Entonces te encuentras un aeropuerto de Seattle, tiene 65, o sea, Seattle, la zona metropolitana, tiene 2 millones de personas. Pero claro, el aeropuerto tiene 65 millones de pasajeros, porque la gente tiene que salir. Entonces, mirad el crecimiento del aeropuerto de Barajas. Desde Estados Unidos ahora mismo hay 24 vuelos diarios a España. Entonces, esto simplemente que yo estoy luchando por el vuelo Seattle-Madrid. Si tú coges Seattle-Vancouver y Portland, que son 20 minutos entre Portland y tal, entonces si tú coges Seattle y coges Madrid como hub y coges
el sur de Francia y el Italia, hay 1000 pasajeros diarios en ambas direcciones todos los días. Es increíble el boom de la aviación, pero en cambio los aviones no están, no se está fabricando el avión del futuro. Has hecho referencia a un contexto histórico, el de primeros de los años 70, ¿no? Ese titular devastador de el último que apague la luz, ¿no? En un territorio sumido en una importante crisis económica, una depresión económica, y es el mismo territorio en el que años después se produce un auténtico milagro, ¿no? Un territorio que se convierte en referencia internacional. Se genera un ecosistema en el que aparecen empresas como Microsoft o Amazon, o algunas otras se internacionalizan altamente, como Starbucks, y Seattle pasa de ser una referencia menor, al menos en el ámbito económico, a ser uno de los grandes centros empresariales de decisión del mundo. ¿Cómo, Mira, yo siempre me lo pregunto y siempre tiene la misma respuesta. Primero, la Universidad de Washington, una universidad pública que tiene una regente que es la mujer de Bill Gates, la madre de Bill Gates, la mujer de Bill Gates Sr., y esta señora es la que desarrolla de verdad, y ayer lo dijo Ana María Cauce, hoy día en algunas clasificaciones es la tercera universidad del mundo, la segunda de Estados Unidos. Entonces, realmente tiene un presupuesto de 7.800 millones al año, el doble del presupuesto de educación colegial y universitaria de la Comunidad de Madrid. Pero realmente para mí ese es el secreto. Crea capital humano. Y entonces aparece, no me digas por qué, pero te lo voy a descubrir, 7 familias. Primero, la familia McCann. Una familia que el padre ve la visión de la telefonía móvil y empieza a comprar licencias rurales. Primero del estado de Washington, Oregón y todos los Estados Unidos. Y llega un momento que yo creo que fue en el 78, le vende a AT&T toda la movilidad. AT&T no tenía, era la máxima operadora de cable, pero no tenía la movilidad. Y entonces le vende. Hoy día AT&T es la mayor compañía de eso, pero con una condición, que él puede seguir creando. Y entonces las 5 celulares del mundo nacen en Seattle. T-Mobile, Verizon, Sprint, todas nacen en Seattle, de una familia. Entonces, claro, ya estamos hablando de eso. De repente aparece otra familia, la familia Pillot, 5 hermanos que todavía viven, enamorados uno de ellos de España, porque vive en España, parte de su vida, parte de guerra. Y entonces, un señor que construía vagones de ferrocarril en México. Y hoy día es uno de los mayores sponsors de la Universidad de Washington, pero hoy día es la segunda fábrica de camiones del mundo. Las 5 marcas de camiones en Estados Unidos pertenecen al grupo Packard, que es ellos, y él y en Europa son los dueños de DAF. Pero los 5 hermanos tienen el 85% de las acciones de la compañía. Es eso. Entonces, de repente te metes aviación, transporte y transporte por carretera, una familia de Seattle. Entonces, y de repente aparece otra familia de Seattle, los Nostrum. Y entonces, de repente hoy día se han cargado a todas las cadenas de grandes superficies, Estados Unidos. Son Macy, todas las que había. Ahora es Nostrum. Son una familia de Seattle, que todos viven en Seattle. Entonces, vas a añadir y de repente aparece Microsoft, que ya es lo que todos sabemos que es. Y de repente aparece Amazon, que era un señor que era de Venture Capital, y de repente le llama a su padre y le dice: papá, yo soy vicepresidente de este Venture Capital, pero mi presidente no cree en lo de los libros online. Entonces tú tienes $350.000
Y le dice el padre, sí. Y le dice el hijo, papá, pero si me los dejas y los perdemos, me sigues invitando a Thanksgiving. A la cena de gracias. Y entonces se mueve a Portland y Portland, que era donde estaba la distribución de editoriales de Estados Unidos, pero no estaba el capital humano. Entonces el capital humano se mueve a un garaje de Seattle, que cuando encendían el ordenador apagaban la lavadora. Lo de los garajes no era solo en California, por tanto. No, lo mítico de los garajes. No, él fue en una casita, de una planta. Entonces aparecen estos. Y luego de repente aparece Starbucks. Pero todos siempre tenían, porque Bill Gates padre forma Preston & Case, hoy día una de las compañías de abogados más importantes de Estados Unidos, hoy se llama Keller Gates, y él asesora a todos. Si tú lees el libro de Starbucks, pone el corazón en ello. En ese libro, él dice, yo compro el Starbucks de Seattle, abro en Chicago y fracaso. ¿Por qué? Porque, claro, en Chicago no puedo tener una cafetería en la calle en invierno con temperaturas bajo cero. Me vuelvo a Seattle, consulto con Bill Gates y ese día nunca nadie me ha hecho llorar. Y él me hizo llorar porque me explicó todos mis errores. Si tú me dices quién ha sido el genio de todo esto, ha sido Bill Gates Sr. y la Universidad de Washington. Entonces, ¿por qué todo eso? Claro, entonces nace el mecenato. Y entonces le recibe Pearl Jam, o sea, toda la música moderna, incluso la música grunge, Jimi Hendrix, nacen todos en Seattle. Quincy Jones, el hermano, es el presidente en aquel momento de la Corte Suprema de Seattle. Entonces, ¿por qué todo esto ha pasado en Seattle? No me digas. Pero claro, el problema es que la mayoría de ellos eran compañeros de colegio, del colegio mejor, Lakeside Catholic, el mejor colegio de Seattle. Todos ellos consiguieron, como Paul Allen también. Entonces, y luego todos han sido filántropos y todos se han unido a la Universidad de Washington. Entonces el Pollen Institute, Fred Hutchinson Institute, todos son parte de ese ecosistema de la Universidad de Washington. Quizás la parábola esté en la última película de George Clooney, The Boys in the Boat, sobre el equipo de remo de la Universidad de Washington de primer curso que representa a Estados Unidos en las Olimpiadas de Hitler. Es exactamente. Ganan porque no eran 8 remeros, era uno solo, ¿no? Mira, ahora os voy a contar algo que es que para mí me emociona. Con esta alianza que tenemos con la Universidad de León, y durante estos años se ha ido reconociendo el talento de los españoles. Y hoy mismo en la Universidad de Washington hay 54 postdoctores españoles en una asociación que hemos hecho el ecosistema de españoles en la Universidad de Washington. Entonces están en el Paul Institute, están en el Fred Hutchinson, están en el Cancer Alliance, pero están ya chicos de 22 años, como postdoctores. Ahora mismo hay un chico de Valencia, que le respeto a Alfredo Quijano, que fue a hacer un doctorado en biomedicina en la Universidad de Washington. Y coincidió, vosotros sabéis que este año el príncipe de Asturias es un profesor de biotecnología. El premio de innovación de la Fundación Bilbao Vizcaya es otro de la Universidad de Washington. Y estos profesores han ayudado a estos españoles. Por ejemplo, Alfredo Quijano hace una startup de biotecnología. Él ya hoy día tiene 44 empleados, ya spin-off de la universidad. Hoy día ya tiene 25 millones y la segunda ronda está ahora mismo cogiendo otros 50 millones. Y cuando me dice, porque me consulta todo y es como si fuera mi hijo, me dice, ¿qué debo de hacer? Digo, primero ponerte barba, porque pareces un niño de high school. Entonces, claro, ver esto, que ahora España participe en esto, es que es un lujo. Es que es ver una generación, pero siempre la Universidad de Washington.
y también grandes empresas españolas en Seattle, en Washington, ¿no? El túnel, el gran túnel metropolitano de Seattle. Hay un momento mágico que se hace la gran obra del túnel de Seattle. El túnel de Seattle es como Barcelona en la Olimpiada. Seattle estaba en el mar, mirando al mar, pero tenía un viaducto de 3 pisos de cemento que impedía el desarrollo del Watergate. Y entonces la ciudad de Seattle se le ocurre hacer un túnel por debajo para quitar el viaducto y abrir la ciudad al mar. Y entonces, cuando se van a abrir las picas, Japón, Alemania, o sea, 20 compañías de construcción. Entonces, la manera que se hace en Estados Unidos la apertura de picas final, los finalistas, se hacen en televisión. Se abren las picas de los 2 finalistas, se da 1 hora para que las analicen y se anuncia. Y entonces me llama la gobernadora y me dice, Fernando, yo quiero que tú seas el que abre las picas. Digo, gobernadora, aquí hay Alemania, Japón, Francia. Dice, sí, Fernando, pero es que los 2 finalistas son 2 compañías españolas. Y gana Dragados, ACS. Entonces, hace el túnel, hay una serie de problemas de la maquinaria, todo, bueno, hace el túnel, espectacular, ha cambiado la vida completamente de Seattle hoy día. Está haciendo un acuario encima o sea, en el mar y fuera del mar. Increíble. Pero en ese momento ya ACS ha comprado Horscher, la alemana. Y claro, la alemana, que en aquel momento era la mayor compañía de constructora del mundo, entonces la alemana, hoy día, en Seattle, las 5 compañías de construcción que están haciendo todos los rascacielos de Seattle son de ACS. Son compañías que pertenecían al grupo Seller, o sea, entonces realmente la presencia de ACS en Seattle es total. Y luego, lo más bonito, que es que Iberdrola compra a Avangrid y al comprar a Avangrid ya habéis leído los periódicos que ahora ya se está haciendo con el 25 que le faltaba. Entonces, hoy día, una de las principales escaleras de energías verdes de Estados Unidos, pero Avangrid, que está en Portland, cruzas el puente y está Seattle, ahora en el estado de Washington, en Vancouver, tiene el mismo centro de control que hay en Toledo, lo tiene en el estado de Washington. También tiene Oregón, que soy yo cónsul. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No nos damos cuenta que hoy día lo de la electricidad es como un stock market. Entonces, según cómo va el precio de la electricidad, lo pasan a California. Entonces, Avangrid ahora mismo tiene, Iberdrola, tiene 80 parques de energías verdes en Estados Unidos y redes en toda la zona de California y Texas. Todo se lleva desde el estado de Washington. Hay un centro que parece la NASA, 24/7, donde se controla la energía de Texas, la red de Nueva York, el nuevo parque que están a punto de organizar, que es el más revolucionario, el parque en el agua de Massachusetts. Entonces, y son parques, claro, a lo mejor hay 200 hectáreas o acres de tierra solar y no hay ningún empleado en Texas. Se lleva todo desde Seattle. Y si hay una avería, le llaman al de Texas y dice, oye, que va un equipo a arreglártelo. Entonces, claro, ahora España tiene una presencia en el estado de Washington increíble. Claro, a mí como cónsul es un orgullo, porque salgo a la foto como si hubiera hecho algo, pero no he hecho nada. Y luego tenemos el mago del señor de Zara. El señor de Zara, como habéis oído, invierte en las ciudades donde va a tener rentabilidad. Ha invertido en París, ha invertido en Londres, ha invertido en... Pero hace 3 años ha empezado a invertir en Seattle. Entonces, el headquarter, Zara ha invertido en Seattle en los últimos años 1.700 millones. La sede que veis tan bonita de Amazon, con la esfera, el headquarter, es de Zara, de la fundación del señor Amancio Ortega.
el último rascacielos de apartamentos de Seattle es de Amancio Ortega. La sede de Google es de Amancio Ortega. Y lo que no nos explicamos, que para mí es lo bonito como cónsul, que cuando hizo la primera inversión de 700 millones en la sede de Amazon, me llama la senadora que había estado en León, Cristina Rofer, que es la Appropriation Committee, la que lleva todo el dinero de esto, me dice: Fernando, muchas gracias. Digo, ¿por qué me dices muchas gracias? Digo, porque es muy sencillo. Esta compra me ha supuesto 3.000 profesores más, porque el taxes de real estate grande, corporativo, va a educación. Entonces, no más puede pedir. Y ya por último, Fernando, otro gran capital, la enseñanza del español. Toda. Eso para mí es la asignatura pendiente. Bueno, no pendiente, que ya la hemos realizado. Esto, mañana vamos a ir a la Comunidad de Madrid a conmemorar el 25 aniversario del primer contrato que hizo la Universidad de Washington con esto. Hace 27 años se firmó un contrato el Estado de Washington con la Comunidad de Madrid. Con la Comunidad de Madrid. No, pero ya hace 27 entre el Ministerio de Educación español, el Estado de Washington y la Universidad de Washington. Ya para abrir en la Universidad de Washington un centro de español financiado por el Estado, por el Ministerio de Educación. Hace 17 años se abre el Cervantes y ahora ya Microsoft hay un centro de exámenes de la Universidad de Distancia. Eso supone que solo en Seattle y en Nueva York hay esos 3 centros, que vienen chicos de todo Estados Unidos al centro. Pero, entre medias, copiando el sistema del bilingüismo de España, con la diputada Línea Ortiz, empiezan a crecer las escuelas bilingües. Y este año, hace 2 meses, se ha pasado por 90-0 en el House of Representatives y por 54-0 en el Senado, y ha firmado hace un mes, y estuve en la ceremonia de firma de la ley para en el año 2040 en 251 distritos escolares haya escuelas de español, inglés. Y en el distrito de Bellevue, donde empezamos con la primera Puesta del Sol, la primera escuela hace 33 años, hoy día hay 11 escuelas ya bilingües, español e inglés, y hay de los 19.600 alumnos, 1 de cada 4 escuela español. Entonces, esa es la gran legacía de España, la educación. Una gran oportunidad. Pues este es Luis Fernando Esteban. Hicimos una entrevista en Seattle, hemos hecho otra en León. La siguiente tiene que ser en el Bernabéu, ¿no? No nos queda más remedio, no nos queda más remedio. Y esperemos ganar esta noche. ¿De acuerdo? Luis Fernando, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Cónsul honorario de España en los estados de Washington y de Oregón. Tiene, como ven, tiene un permanente puente aéreo entre España y Estados Unidos, un puente aéreo sentimental por el que viajan personas y proyectos, y desde luego un gran impulso para todo lo español en uno de los territorios más dinámicos y más emprendedores del mundo. Ha sido nuestro personaje hoy aquí en la galería. Les esperamos. No, te quiero dar las gracias, sí, claro, por haberme tenido la amistad que tengo contigo de tantos años. Gracias. Y hacer esta entrevista en León, que para mí es, como dije el otro día, con esto que hemos hecho, hemos montado una fábrica de cambiar vidas. Y esto es muy bonito. Y desde luego, para mí ha sido una bendición, y alguien arriba me ha ayudado, el ser testigo de ver y conocer directamente a todos estos personajes que han reinventado la manera que nos transportamos, que nos comunicamos y que compramos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Nada mejor que ser accionistas de esa fábrica de cambiar vidas. Gracias, les esperamos en otra ocasión aquí en Carrasco.